¿Qué tal, amigos? El día de hoy conversaremos sobre el artículo 18 de la norma sustantiva penal, que titula el desistimiento voluntario o también el arrepentimiento activo. ¿Qué es lo que preceptúa ahí esta norma? Ahí claramente indica que si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. ¿De qué se trata este texto? ¿Cómo es que debemos entenderlo? Lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que habíamos presentado en las entregas anteriores. Ustedes recordarán que conversamos sobre la tentativa y también dentro de la tentativa también desarrollamos y hasta con ejemplos a las clases de tentativa. Ahí conversamos, por ejemplo, de la tentativa acabada, cuando el autor desarrolla todos los actos preparatorios y de ejecución para consumar su delito, pero que por circunstancias del azar o de un tercero evitan que se consuma ese delito. También conversamos sobre la tentativa inacabada, cuando el autor no desarrolla o le faltan muchos actos preparatorios y de ejecución para que consume este delito. Y que a la vez también, a pesar que le faltan muchos actos para que desarrolle esta comisión del delito, también es un tercero, es un agente externo que finalmente frustra la consumación en sí. Cuando conversamos sobre el artículo 17, hicimos referencia, y también con ejemplos sencillos, a la tentativa inidónea y a la idónea. Y dijimos que la tentativa idónea, desde un punto de vista de los instrumentos o de los medios que se aplican, la tentativa idónea era cuando el autor desarrollaba todos los actos necesarios para consumar su delito. Cuando el autor preveía o había previsto todos los medios suficientes e idóneos para poder consumar su delito, pero que también un agente externo evite ese resultado, evite esa consumación. Y cuando conversamos sobre la tentativa inidónea en estricto respecto al artículo 17, equiparándolo con este articulado, dijimos que no era punible la tentativa cuando era imposible la consumación del delito. Eso era cuando nos referíamos a la tentativa inidónea, pero que no era punible bajo dos aspectos importantes. El primero era por la ineficacia absoluta del medio que se emplea para ejecutar ese delito o por una absoluta impropiedad del objeto. Y eso lo desarrollamos con bastantes ejemplos. En sí, cuando esta persona, en general ya conversando, se desarrolla, se representa actos preparatorios, delibera, idea, delibera y decide ejecutar su plan. Y posteriormente lo ejecuta, y que hay un tercero o una fuerza externa que lo evita, ahí estamos hablando de tentativa. Cuando es estrictamente como tentativa, el juez lo reprimirá, decía la norma, ¿no? O dice la norma, a esta tentativa, reduciendo prudencialmente la pena. Pero cuando se trataba de una tentativa inidónea, en este caso, por ser un hecho imposible de consumarse, no era punible, no era castigable. Eso es la tentativa en sí, de una forma genérica. Pero ¿qué sucede cuando una persona se ha planteado, ¿no? Tiene como propósito cometer un crimen, ya sea matar, ya sea robar, ya sea violar, secuestrar, etc. ¿Qué sucede con esta persona cuando ya tiene todo un plan bien estructurado? Desarrolla los actos preparatorios y empieza también con los actos de ejecución. Cuando este autor
se encamina a desarrollar su crimen, ya lo empezó, ya dio los primeros pasos para ejecutarlo. Pero intermedio o entre lo que está desarrollando, él piensa, él dice, no lo quiero concluir. Algo en él le avisa, o tiene miedo, o se arrepiente en sí, o busca la forma de evitar finalmente que se consume ese resultado. Cuando hay ese desistimiento voluntario, la ley nos da a entender de que no debe ser castigado. Algunos dirán, pero eso es impunidad. No, no es impunidad. La ley lo está preestableciendo, que aquella persona que se arrepiente, ¿no? O que desiste, que se hace para atrás, ¿no? Que ya no quiere avanzar en la consumación de ese delito, ¿no? Cuando sucede eso, esa persona no debe merecer una pena según la ley penal peruana. O también cuando él mismo impide que se produzca el resultado. Ya está avanzado con su tentativa, por ejemplo, acabada. Ya tiene, por ejemplo, el botín. Ingresó a un establecimiento comercial. Redujo a todos. Tuvo las facilidades más, lo amarró al del personal de seguridad, lo amarró a los vendedores, etc. Redujo a todos, sale con el botín. Afuera no está la policía, no está nadie que lo pueda intervenir. Y es él mismo que coge el botín sin la intervención de terceros, él mismo se da cuenta y dice, no, me va a pasar algo malo, me van a condenar, tengo familia de repente, ¿no? Él se dice a sí mismo y por lo tanto retorna y entrega el botín. Retorna y, por ejemplo, desata a aquellas personas que él mismo los ha amarrado. Cuando se prueba todos estos aspectos, estamos hablando de un desistimiento voluntario y por lo tanto no debe ser castigado. O también cuando él mismo, dice ahí la ley, cuando él mismo impide que se produzca el resultado. Todo da a entender, por ejemplo, de que él en la ejecución de un delito, ¿no? Todo da a entender de que se va a consumar. Por ejemplo, él ha dejado una bomba, por ejemplo, de forma cronometrada, con 1 hora de tiempo, por ejemplo, en un coche, ¿no? En un automóvil, para poder eliminar a su enemigo. Y ya faltando 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos, él se arrepiente. Primero hay un arrepentimiento, se desiste. Pero posteriormente él dice, la persona que es mi enemigo o la persona que yo quiero eliminar va a ingresar a ese vehículo y yo no lo puedo evitar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que luchar, está a una distancia, ya no puedo lograr hacia él, no le tengo el teléfono, no sé, hago un comunicado público, lo hago por radio, por televisión, pongo en alerta a la misma policía, etc. Que quiero evitar eso, que esa persona no llegue a ese automóvil y finalmente explote, muere en sí, pues. ¿Qué estoy haciendo ahí? Impidiendo ya que se consuma mi delito. Por supuesto que hay un daño a la propiedad, pero ese es otro aspecto. Acá lo que se estaba debatiendo es la muerte de una persona. Y por lo tanto, él hizo todo lo posible y lo impidió. Y frente a este acto, ¿no? En estricto respecto al homicidio, ¿se le debe castigar? De acuerdo a este artículo, no se debe de castigar. Ahora, la última partecita del parágrafo 18 dice, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Un ejemplo. Una persona ingresa al establecimiento comercial, con los mismos ejemplos anteriores también. Reduce al personal de seguridad, reduce a la vendedora, coge el botín, sale, ¿no? Sale del local. Después que sale, él se arrepiente, como yo les dije, así como hace unos segundos les acabo de explicar. Retorna con el botín. No hay policía que lo impida, no hay nada. Él solito, ¿no? Desiste de consumar totalmente su delito. Retorna, desata al personal de seguridad, desata
a las vendedoras, les entregue el botín, se entregue inclusive a la justicia y, de acuerdo a la primera estructura de este artículo 18, su acto no es penado, ¿no? Respecto al robo agravado, etc. Sin embargo, para que él pueda accionar su crimen o su delito, él ha ido con armas de fuego. Y precisamente a él se le eximirá de la pena respecto al delito de robo agravado, de eso sí, se le liberará. Pero lo que no se va a escapar, lo que no se va a liberar, es de que el acto mismo de tener esas armas de forma ilícita, de ser pasible, de ser denunciado y procesado por el delito de tenencia ilegal de armas. ¿Por qué? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Acá el primer plan ha sido el robo agravado, ¿no? El robo en sí, de las joyas, por ejemplo. Pero él desistió. Hasta ahí todo está perfecto. Se desistió, impidió el resultado y por lo tanto él ya queda libre. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero el solo hecho de haber tenido esas armas, ¿no? De forma ilícita, que los tiene de forma prohibida, por lo tanto, por ese acto, por esa conducta, por ese hecho, sí debe responder penalmente, tal como lo indica el artículo 18 del Código Penal peruano. Eso, pues, respetables y queridos amigos, he querido explicar el día de hoy respecto a esta figura que está establecida en el artículo 18, como les dije. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.